Las diligencias de allanamiento y registro intempestivas sí son legales, siempre y cuando se cumplan con ciertos requisitos que están establecidos en nuestra ley procesal penal. El primero de ellos es que para estas diligencias asista un veedor o un representante del Ministerio Público, que es una persona que vela por los derechos de las personas o del pueblo en general. Y segundo, que para la investigación o para los actos de investigación que esté adelantando la Fiscalía sea estrictamente necesario hacerlos en horas, por ejemplo, como de 6 de la tarde en adelante hasta las 6 de la madrugada del próximo día. Y esa es la finalidad y esencia, que las diligencias sean intempestivas. No obstante, vaya a recordar y dígase de una vez que toda diligencia de allanamiento y registro, por regla general, tiene que estar precedida por una orden librada por autoridad judicial competente. Lo primero que se debe tener es una orden expedida por una autoridad competente, que para estos casos es un fiscal, el fiscal general de la Nación o su delegado. Esta orden debe estar perfectamente discriminada, es decir, en la orden debe estar perfectamente claro cuál es la residencia, el lugar que se va a allanar, en el que se va a auscultar, y cuáles partes de ese inmueble se van a allanar o se van a auscultar. Siempre en las diligencias de allanamiento y registro tiene derecho la persona, el morador, el propietario de ese inmueble a estar presente en toda la diligencia, y que se le exhiba la orden inmediatamente lleguen los funcionarios de la Policía Judicial, que son normalmente quienes atienden este tipo de diligencias. Habrá que tener en cuenta además que la orden debe estar vigente dentro de un tiempo o plazo establecido ya en la ley. No obstante, vaya a decir también, aunado a lo que dice el doctor Carlos Miguel, que esta orden tiene que tener definida una finalidad y un objeto, porque las diligencias de allanamiento y registro tienen dos fines: o ir por cosas o ir por personas. Cuando es ir por personas es porque van a capturar a alguien o a algunas personas, o cuando van por cosas es para la incautación de artículos u objetos de procedencia ilícita. Muy importante también que antes de finalizar la diligencia de allanamiento y registro siempre se exhiba un acta, que es un documento que se levanta de todo el procedimiento que se hace en el inmueble que se allanó, y de esta acta se le entregue una copia al propietario o a la persona o a quien está de morador en el inmueble que están allanando, para que allí, si a bien quiere, consigne las inconformidades que se tuvo con el procedimiento. Esto para efectos de verificar la legalidad en el procedimiento ante jueces de control de garantías, que es lo que viene después de las diligencias de allanamiento y registro. Los errores más recurrentes en estas diligencias, el primero de ellos y el que se ve muy común, es por la premura del asunto o por lo intempestivo del asunto, que cuando llegan a estas bodegas, locales comerciales, inmuebles a allanar, no se exhibe la orden, sino que se exhibe cuando está ya no previo a iniciar el procedimiento, sino cuando se está en la mitad del procedimiento o cuando ya se está terminando. Otro error que también se ve muy común, que cuando los agentes de policía llegan, no le indican a las personas que están como propietarios en estos inmuebles o en estas bodegas o en estos locales comerciales, que tienen todo el derecho de estar acompañando en esta diligencia a la Policía Judicial en todos los lugares del local comercial o las bodegas que ellos estén registrando en esos momentos, para que ellos mismos incluso puedan dar cuenta del procedimiento que está llevando a cabo la Policía Judicial y de lo que se encuentre allí. Y el último también que veo muy recurrente es que a estas personas, propietarios de las bodegas o de estos inmuebles, tampoco se les informa que en esa acta de la que hablábamos se pueden consignar allí inconformidades o vicisitudes que se hayan presentado entre los propietarios y la Policía Judicial, para que esto ante un juez de control de garantías haga valer o no la legalidad de estos procedimientos.
Otros errores recurrentes en los que incurre Policía Judicial en estos procedimientos de allanamiento y registro, entre otros, es la indebida identificación del inmueble a registrar. Para estos casos, establecimientos de comercio o bodegas. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando se va a discriminar el bien, suele suceder muchas veces que o no coincide con la nomenclatura, no coincide con la numeración, o también puede ocurrir que, coincidiendo, pasan de un local a otro, amparando o justificando el procedimiento en una dirección, pero allanan lugares adyacentes o aledaños. Y entonces es así como legalizan la incautación, decomiso de algunas mercancías cuando van a ellas. También pasa y ocurre muy comúnmente que de manera indiscriminada hacen estas diligencias de allanamiento y registro cuando desde la misma orden debe ir discriminados los lugares a registrar, los lugares a allanar para poder encontrar cosas ilegales, mercancía ilegal, mercancía mala vida o mercancía de dudosa procedencia. Únicamente se puede incautar aquella mercancía de la cual las autoridades no encuentren un provenir lícito o un origen lícito de las mismas. Por ejemplo, cuando se encuentran mercancías que no están justificadas, sea en facturas, y no entiéndase factura como facturas físicas, sino como cualquier tipo de documento que se pueda hacer la equivalencia a una factura, sea digital o sea físico, conforme a los estatutos tributarios dice la norma. Entonces siempre se tiene que indagar por el origen o de dónde provienen esas mercancías. Si las mercancías están soportadas en facturas o en un documento equivalente conforme a nuestra legislación tributaria, pues entonces no se las podrán llevar. Es cierto y es válido afirmar también que existe un principio, el principio de confianza legítima, y consiste en que la duda no de entrada se puede resolver en contra del comerciante, porque no siempre estamos en la obtención de artículos de dudosa procedencia, porque también puede ocurrir que, y es cierto, la documentación hoy por hoy no es física, sino que es digital. Ya por lo general casi todos los soportes están contenidos en la nube. Hay artículos y mercancías que vienen del exterior y tener al día los manifiestos de aduana o toda la documentación para legalizar el ingreso de las mercancías constan en evidencia digital. Normalmente quizás el comerciante no lo tenga a la mano y no podrá ser una razón válida para el agente aduanero o policía judicial de aduanas quien realiza estas diligencias el hecho de no tener a la mano quizás en ese momento algo que lo soporte, motivo suficiente para incautar algún tipo de mercancía que esté en poder del comerciante. Si es directamente el comerciante quien importa estas mercancías que no están soportadas en los documentos que exigen las autoridades aduaneras, estaríamos inmersos en un delito de contrabando. Pero no siempre sucede así. Hay otras personas u otros comerciantes que solamente se dedican a almacenar estas mercancías en bodegas. Digamos que frente a esa otra hipótesis estaríamos nosotros entonces inmersos no en un delito de contrabando, pero sí en un delito del favorecimiento al contrabando, que desde ya digámoslo son delitos bastante delicados, porque con estos delitos se puede solicitar una eventual o una captura o una eventual medida de aseguramiento, es decir, que te privan de la libertad. Pueden incurrir también en la usurpación de derechos de propiedad industrial. Por ejemplo, el que de manera fraudulenta utilice nombre comercial, enseña, marca, patente, puede incurrir en estos delitos o en corrupción de alimentos. Por ejemplo, al comerciante, cuando mandan a maquilar Blue Jeanería a Don Matías y le pegan marquillas de Levi's, pueden estar inmersos en este tipo de delitos, como por ejemplo cuando cogen detergente Fab, Nescafé y adulteran sus componentes, en fin, o los subsumen, también pueden estar inmersos en este tipo de delitos. ¿Es posible recuperar la mercancía aprehendida
o incautada siempre y cuando dentro del proceso penal podamos demostrar el origen lícito de aquellas mercancías, es decir, el provenir lícito de aquellas mercancías con los documentos o facturas o sus equivalentes conforme a lo que se estipula en las leyes aduaneras para su eventual reclamación ante jueces de control de garantías. Desde el mismo instante en el que el comerciante perciba que frente a su local, su bodega, se vaya a efectuar un procedimiento de allanamiento o registro, nos puede inmediatamente llamar. Desde ese mismo instante incluso podemos estar presentes en la diligencia, lo que se demore llamando, solamente, únicamente eso. Ese derecho fundamental a estar acompañado de un abogado defensor es inherente a los bienes del comerciante, a las mercancías del comerciante y a la persona del comerciante, porque no solamente está en riesgo la mercancía, sino que también está en riesgo la libertad. Y es desde ese momento en que se activan esos derechos a una defensa, a los derechos de los bienes, y justamente para que se puedan velar por todos los derechos fundamentales y garantías constitucionales del comerciante, estar asistido y acompañado por su abogado. Claro que se pueden grabar estos procedimientos desde su inicio hasta su finalización. Es más, hace parte de los derechos fundamentales de aquellas personas a las cuales el Estado de esta manera, con los registros de allanamientos, está invadiendo el campo de su intimidad o de su local comercial o de las mercancías que allí se tengan. Incluso por su misma seguridad se puede grabar el procedimiento hasta su finalización, y ello servirá incluso como prueba para verificar, como les digo, la legalidad o no del procedimiento ante los jueces de control de garantías, que son quienes le hacen el control posterior a estas diligencias. Dejar un registro fílmico de los procedimientos, filmarlo o grabarlo, es una garantía y es un control a su vez. Se rige por el principio de publicidad. Como bien lo acota el doctor Carlos Miguel, preconstituirá prueba para que ante los jueces de control de garantías se imparta sí o no legalidad de ese procedimiento, o en su efecto se verifique también la legalidad de la obtención de la evidencia. De la misma se puede predicar si fue legal o ilegalmente obtenida.